hacia finales del siglo XIII antes de la Era Común, el escenario geopolítico de la cuenca del mar Egeo se encontraba en un estado de máxima fricción económica y militar. La narrativa literaria posterior ha intentado justificar la movilización militar más grande de la Edad del Bronce bajo la premisa del secuestro de una figura diplomática de alto valor, Helena de Esparta. Sin embargo, el análisis fáctico de la topografía y las rutas comerciales de la antigüedad revela un objetivo estrictamente logístico y financiero. La ciudadela fortificada de Troya, también conocida como Ilión, estaba estratégicamente ubicada en la entrada del estrecho de los Dardanelos. Esta posición geográfica le otorgaba a la administración troyana el monopolio absoluto sobre el tránsito marítimo que conectaba el mar Egeo con el mar Negro. Cualquier embarcación mercantil que transportara cargamentos vitales de grano, madera o lingotes de cobre y estaño hacia los estados de la península griega estaba obligada a pagar aranceles aduaneros exorbitantes. La coalición aquea, liderada por el comandante supremo Agamenón, no se movilizó para ejecutar una misión de rescate romántico, sino para llevar a cabo una operación de desmantelamiento de un cártel comercial rival mediante el uso de la fuerza militar combinada. Para ejecutar la invasión de un territorio extranjero y asediar una ciudadela que contaba con murallas de piedra maciza y un ejército defensivo altamente capacitado, la coalición aquea ensambló una armada que superaba las 1000 embarcaciones de transporte. No obstante, el mando estratégico griego comprendía que la superioridad numérica general no garantizaba el éxito en la fase más crítica de la operación, el asalto anfibio inicial. Desembarcar decenas de miles de tropas conscriptas en una playa hostil, bajo el fuego directo de la artillería de proyectiles enemiga, requería una fuerza de choque especializada capaz de asegurar una cabeza de playa y absorber el impacto del primer contraataque. Para esta tarea de altísimo riesgo biológico y táctico, la red de mando dependía de un escuadrón de contratistas militares de élite provenientes de la región de Fría. Esta unidad de operaciones especiales era conocida en los registros operativos como los Mirmidones, y operaba bajo la dirección exclusiva y directa del comandante táctico Aquiles. La historiografía mítica ha oscurecido la verdadera naturaleza de los Mirmidones al clasificarlos como hombres, creados a partir de la mutación biológica de una colonia de hormigas por orden del líder del panteón, Zeus. Al someter este mito a un proceso de deconstrucción analítica y logística, la metáfora revela el perfil operativo exacto de la unidad. La comparación con los insectos himenópteros no se refería a su origen genético, sino a su comportamiento en el campo de batalla. Los mirmidones exhibían un nivel de disciplina marcial, estandarización de equipo y sincronización de movimientos que era completamente anómalo para los ejércitos de la Edad del Bronce, los cuales solían depender de tácticas de enjambre desorganizadas o del combate singular entre campeones. Esta unidad funcionaba como un organismo mecánico único. Carecían del concepto de individualidad en la formación. Su supervivencia y su capacidad de destrucción masiva radicaban en la obediencia absoluta a la cadena de mando y en la ejecución milimétrica de maniobras de infantería pesada. El análisis del equipamiento estándar de un operador mirmidón demuestra una inversión de capital masiva por parte de la administración de Fría. A diferencia de las levas comunes que conformaban el grueso del ejército de Agamenón, equipadas con protecciones de cuero endurecido o lino acolchado, los batallones bajo el mando de Aquiles portaban una panoplia completa de bronce fundido. Esta armadura incluía grebas para la protección de las extremidades inferiores, corazas pectorales de alta densidad y yelmos cerrados que maximizaban la protección craneal a expensas de la visión periférica, un diseño que obligaba al soldado a confiar ciegamente en la cobertura proporcionada por el compañero, situado a su lado. La herramienta defensiva principal era un escudo circular masivo, compuesto por múltiples capas de madera resistente, recubierto de cuero de buey y reforzado con placas de bronce, diseñado para entrelazarse con los escudos adyacentes y formar una barrera cinética impenetrable. Su armamento ofensivo consistía en lanzas de fresno con puntas de bronce templado, calibradas para la perforación de armaduras mediante estocadas direccionales precisas, y espadas cortas para el combate en espacios confinados tras la ruptura de la línea enemiga.
La logística de su despliegue hacia la costa de Troya subraya su estatus como una unidad autónoma y altamente eficiente. Los registros logísticos del catálogo de las naves detallan que Aquiles movilizó una flota compuesta, exactamente por 50 naves de transporte rápido. Cada embarcación requería una tripulación de 50 remeros, quienes operaban simultáneamente como la fuerza de infantería pesada una vez que la quilla tocaba la arena. Esto establece un contingente operativo neto de 2.500 especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Mantener el rendimiento biológico de esta fuerza requería una cadena de suministro interna rigurosa. La unidad viajaba con sus propios equipos de soporte médico, especialistas en mantenimiento metalúrgico para la reparación de armas y un sistema estricto de racionamiento calórico para asegurar que la masa muscular de los operadores no sufriera atrición durante las semanas de tránsito marítimo a través del Egeo. Antes de continuar con el análisis de la táctica de desembarco y el perfil de liderazgo del comandante de esta unidad, se establece una pausa operativa. Se solicita a la audiencia que utilice el módulo de comentarios integrado en la interfaz inferior para registrar su ubicación geográfica, permitiéndonos mapear la distribución de la recepción de estos informes. Si el análisis fáctico de la infraestructura militar antigua y el descarte de las explicaciones místicas aportan valor a su base de datos personal, se sugiere formalizar la suscripción a este canal. Este procedimiento técnico asegurará la notificación ininterrumpida de nuestras futuras auditorías sobre la maquinaria de guerra de la antigüedad. Retomando el análisis del teatro de operaciones troyano, el valor estratégico de los mirmidones se demostró empíricamente durante la fase 0 de la invasión. Al aproximarse la flota combinada a la costa de Anatolia, el ejército defensor troyano, bajo el mando del comandante local Héctor, se había posicionado en la franja costera con el objetivo de masacrar a la infantería griega mientras ésta se encontraba inmovilizada en el agua o intentaba vadear las aguas poco profundas con el peso de sus armaduras. En este escenario de estrangulamiento táctico, la flota de Aquiles recibió la orden de acelerar su vector de aproximación. Sus 50 naves ejecutaron un varamiento controlado y agresivo, impactando deliberadamente contra la arena para permitir el despliegue inmediato de las tropas. La maniobra de asalto de los mirmidones fue una demostración de superioridad biomecánica. Mientras que los batallones regulares habrían colapsado bajo la lluvia de proyectiles y el ataque frontal de los carros de guerra troyanos, la unidad de Aquiles estableció una formación de falange en cuestión de segundos. La pared de escudos de bronce absorbió la energía cinética de las flechas y jabalinas enemigas, mientras que la disciplina de la línea de lanzas detuvo el avance de la caballería hostil. Los mirmidones no operaban bajo la emoción del miedo o la ira, ejecutaban un avance sostenido, aplicando una presión física constante que obligó a las líneas defensivas troyanas a retroceder de manera sistemática. Al establecer y fortificar un perímetro de seguridad sólido en la playa, esta unidad de 2.500 hombres permitió que los restantes 97.000 efectivos de la coalición aquea desembarcaran, descargaran sus suministros logísticos y establecieran el campamento base que sostendría el asedio durante la siguiente década. El factor determinante que elevaba la letalidad de los mirmidones por encima de cualquier otra unidad en el campo de batalla era su integración táctica con su comandante. Aquiles no gobernaba desde una tienda de mando en la retaguardia mediante la emisión de despachos. Operaba directamente en la vanguardia, actuando como la punta de la lanza de la formación. Su presencia visual, identificada por una panoplia de diseño único y una velocidad de desplazamiento anómala para la infantería pesada, funcionaba como un arma de guerra psicológica masiva. La simple observación de su estandarte aproximándose generaba una caída estadística inmediata en la moral de los batallones troyanos. Aquiles actuaba como el procesador central de la unidad, leyendo las líneas de tensión en la formación enemiga y ordenando a sus suboficiales, como Patroclo y Automedonte, que aplicaran presión táctica en los puntos de falla estructural del adversario. La relación entre el comandante y sus tropas era de una simbiosis militar absoluta. Los mirmidones le proporcionaban a Aquiles la base sólida y la protección de flancos necesaria para que él ejecutara maniobras de ruptura de líneas de alta velocidad,
mientras que él les proporcionaba el ímpetu cinético que garantizaba la desintegración del frente enemigo. La efectividad de esta maquinaria de guerra fue tal que, durante los primeros 9 años del conflicto, el ejército de Agamenón dependió casi exclusivamente de esta fuerza de choque para llevar a cabo operaciones de saqueo perimetral y asalto a ciudades aliadas de Troya, convirtiendo a los mirmidones en el activo militar y financiero más rentable de toda la coalición aquea. La doctrina militar de la antigüedad frecuentemente recurría a la intervención divina para explicar los fenómenos estadísticos atípicos en el campo de batalla. En el caso del comandante de la infantería mirmidón, la literatura histórica documentó su capacidad de supervivencia extrema bajo la premisa de una invulnerabilidad mágica, presuntamente adquirida tras ser sumergido durante su etapa de desarrollo infantil en las aguas del río Estigia, por su progenitora, la operadora logística y biológica Tetis. Sin embargo, el análisis fáctico de la medicina táctica y la ingeniería de materiales biológicos requiere descartar esta narrativa inmaterial. La supuesta invulnerabilidad de Aquiles no era un campo de fuerza de naturaleza mística, sino el resultado documentado de una anomalía biomecánica masiva, posiblemente inducida por un programa de acondicionamiento físico y químico extremo aplicado durante sus primeros años de crecimiento celular, el cual alteró de manera permanente la densidad de su estructura ósea y la resistencia a la tracción de sus tejidos blandos. El protocolo de inmersión descrito en los textos antiguos puede ser recategorizado como un proceso de alteración epigenética y calcificación inducida. Al someter al organismo en desarrollo a un entorno de estrés químico continuo, rico en minerales pesados y compuestos reactivos, la administración responsable de la crianza del sujeto forzó una adaptación evolutiva en su anatomía. El resultado fue un activo biológico que poseía una hiperdensidad esquelética. Sus huesos dejaron de operar bajo los parámetros del calcio estándar humano para asemejarse a una matriz de cerámica biológica, capaz de absorber y disipar niveles de energía cinética que habrían provocado fracturas conminutas, instantáneas en cualquier otro soldado de la coalición aquea. Simultáneamente, las capas de su dermis y epidermis desarrollaron un coeficiente de fricción y una resistencia a la perforación, que funcionaban, en términos prácticos, como un blindaje subcutáneo compuesto. Esta configuración anatómica anómala alteró por completo la física de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Cuando un adversario troyano lograba superar la guardia de Aquiles y asestaba un golpe directo con una espada o una lanza de bronce, la física del impacto se invertía. El bronce, una aleación de cobre y estaño, posee un límite de elasticidad relativamente bajo. Al colisionar el filo metálico contra el tejido hiperdenso del comandante griego, la energía del impacto no lograba separar los enlaces moleculares de la piel del objetivo. En su lugar, la energía cinética rebotaba hacia el arma atacante, provocando la deformación plástica del filo de bronce o la ruptura del asta de madera de la lanza. Para los observadores en el teatro de operaciones, que carecían de los instrumentos para medir la densidad ósea, este fenómeno biomecánico de resistencia extrema a la penetración y al trauma por fuerza contundente solo podía ser procesado bajo la etiqueta lingüística de la invulnerabilidad divina. La superioridad defensiva del sujeto generó, como consecuencia biomecánica directa, una capacidad ofensiva devastadora. En la fisiología humana estándar, el sistema nervioso central implementa inhibidores naturales para evitar que los músculos se contraigan con tanta fuerza que terminen arrancando los tendones de sus puntos de anclaje en los huesos o fracturando el propio esqueleto. Debido a que el chasis óseo de Aquiles poseía una tolerancia al estrés mecánico casi ilimitada, su sistema neurológico no requería activar estos inhibidores de seguridad. El comandante podía reclutar el 100% de sus fibras musculares en cada ataque, generando niveles de torque y aceleración centrífuga que le permitían atravesar los escudos reforzados de la infantería enemiga con un solo impacto direccional. Era, en términos de física aplicada, una plataforma de artillería cinética autónoma, capaz de operar sin fatiga estructural durante jornadas de combate ininterrumpido. No obstante, las leyes de la termodinámica y la ingeniería estructural dictan que ningún sistema complejo es matemáticamente invulnerable.
Toda matriz de blindaje, sin importar su grado de sofisticación, posee un punto crítico de falla. El proceso de acondicionamiento biológico aplicado por Tetis durante la infancia del sujeto requirió de una sujeción física. La administradora debió sostener al infante por una extremidad para evitar que la inmersión total resultara en asfixia por sumersión. El área anatómica seleccionada para ejercer este agarre de retención fue la sección posterior del tobillo. Como resultado directo de esta cobertura física, el tejido específico de esa zona no entró en contacto con los agentes químicos endurecedores, quedando excluido del proceso de alteración celular y manteniendo los parámetros de resistencia y densidad de un ser humano ordinario. Este punto ciego en la ingeniería del sujeto correspondía, de manera específica, al tendón calcáneo. Este cordón fibroso es la estructura de tejido conectivo más gruesa y potente del cuerpo humano. Su función mecánica es conectar los músculos gastrocnemio y sóleo de la pantorrilla con el hueso calcáneo del talón. En términos de locomoción, este tendón actúa como un resorte biológico masivo. Almacena y libera la energía elástica necesaria para ejecutar la flexión plantar, el movimiento mecánico indispensable para que el pie empuje contra el suelo, permitiendo al individuo caminar, correr o generar el impulso necesario para un asalto balístico hacia adelante. La existencia de un tendón estándar en el interior de un organismo hiperdenso constituyó un error de diseño y una vulnerabilidad estructural insalvable. El sistema muscular de Aquiles generaba fuerzas de contracción que superaban en múltiples enteros las capacidades de un atleta común. El tendón calcáneo, al no haber recibido el tratamiento de densificación, se encontraba sometido a un estado de estrés mecánico perpetuo. Cada vez que el comandante ejecutaba un sprint de alta velocidad para romper las líneas troyanas, o realizaba un salto táctico para evadir un impacto de carro de guerra, el tendón estándar debía soportar la carga explosiva de un chasis biológico que operaba muy por encima de sus especificaciones de diseño originales. El tejido se encontraba operando al borde constante de la ruptura por tracción, sufriendo microtraumatismos continuos que, debido a la baja vascularización natural de los tendones, no poseían la capacidad biológica de regenerarse con la misma velocidad que el resto del organismo del sujeto. A este desajuste interno se sumó un factor de exposición externa derivado del diseño del equipamiento militar estándar de la Edad del Bronce. La panoplia de protección inferior, conocida como grebas, estaba diseñada para cubrir la parte anterior de la tibia, la zona más expuesta a los golpes de escudo y cortes bajos durante el choque frontal de la infantería. Sin embargo, para permitir la articulación del tobillo y la movilidad articular necesaria en un entorno de combate caótico, la sección posterior de la pierna y el área superior del talón debían permanecer forzosamente descubiertas. El blindaje de bronce dejaba exactamente el área del tendón calcáneo expuesta a la atmósfera. Esta intersección entre la falta de acondicionamiento celular, la fatiga mecánica extrema y la exposición física sin cobertura de armadura, creó una ventana geométrica de vulnerabilidad absoluta de apenas unos pocos centímetros cuadrados en la anatomía del activo militar más valioso de la coalición aquea. El conocimiento de esta anomalía biomecánica dictó, de manera subconsciente o explícita, la doctrina táctica de Aquiles en el teatro de operaciones. El comandante no podía permitirse ejecutar retiradas estratégicas prolongadas ni maniobras de evasión dando la espalda al enemigo, ya que esto expondría la parte posterior de sus extremidades inferiores al fuego de cobertura de los arqueros troyanos. Su única metodología de supervivencia consistía en la agresión frontal perpetua. Debía mantener siempre el vector de movimiento hacia adelante, utilizando el escudo y la hiperdensidad de su placa pectoral para absorber el fuego entrante, mientras su velocidad anómala le permitía cerrar la brecha y neutralizar a los tiradores antes de que pudieran apuntar a las coordenadas críticas de sus pies. La invulnerabilidad de Aquiles se deconstruye, por tanto, no como un regalo de las deidades, sino como una armadura biológica imperfecta. Era una maquinaria de asalto diseñada para la aniquilación a corta distancia, dotada de un chasis indestructible pero propulsada por un componente de transmisión cinética de grado civil, altamente frágil y al borde de la falla estructural catastrófica.
La supervivencia del comandante en la llanura de Troya durante casi 10 años no se debió a que fuera verdaderamente inmortal, sino a la eficiencia de su unidad Mirmidón para proteger sus flancos y a su propia capacidad para abrumar al enemigo antes de que la estadística y la balística lograran explotar el único fallo de ingeniería de su cuerpo. El análisis de la guerra de Troya a través del prisma de la literatura épica genera una distorsión perceptiva sobre la naturaleza del tiempo y el combate en la antigüedad. La narrativa popular comprime una década de conflicto en una serie de duelos individuales ejecutados frente a las puertas de la ciudadela. Sin embargo, la doctrina militar de la Edad del Bronce y la física de las estructuras defensivas dictan una realidad operativa radicalmente distinta. El asalto frontal contra una metrópolis fortificada, careciendo de maquinaria de asedio pesada como catapultas de contrapeso o torres de asalto mecanizadas, constituía un suicidio táctico. Las murallas de Ilión, construidas con bloques de piedra ciclópea encajados con precisión geométrica y dotadas de una inclinación calculada para desviar los proyectiles, hacían que cualquier intento de escalada por parte de la infantería aquea fuera matemáticamente inviable. El conflicto no fue una batalla continua de 10 años, sino un estado de sitio prolongado. Una guerra de desgaste macroeconómico diseñada para estrangular la cadena de suministro del adversario. La estrategia defensiva implementada por el alto mando troyano se fundamentaba en la preparación logística a largo plazo y la topografía. La ciudadela no dependía de fuentes de agua externas vulnerables al envenenamiento o la desviación. Poseía acceso a acuíferos subterráneos profundos mediante cisternas internas fortificadas. Además, la administración de Troya había acumulado reservas de grano en silos masivos capaces de sostener a la población civil y militar durante ciclos agrícolas completos. Más importante aún, el ejército de Agamenón, a pesar de su superioridad numérica inicial, carecía de los efectivos necesarios para establecer un cordón sanitario total alrededor del perímetro de la ciudad. Los troyanos mantenían operativas sus rutas terrestres hacia el este y el sur de Anatolia, permitiendo la inyección constante de tropas de relevo, mercenarios y suministros frescos provenientes de estados aliados como Licia, Frigia y Tracia. Frente a esta infraestructura defensiva inquebrantable, el contingente expedicionario griego enfrentaba un desafío de supervivencia biológica crítico. El establecimiento de una cabeza de playa en la costa troyana implicó la construcción de un campamento militar, fortificado que funcionaba, a todos los efectos prácticos, como una ciudad temporal de proporciones masivas. Mantener la integridad operativa de una fuerza estimada en 100.000 unidades biológicas, incluyendo infantería, remeros, ingenieros y personal de soporte, requería una ingesta calórica diaria astronómica. Los cálculos logísticos básicos indican que este ejército consumía aproximadamente 300 millones de calorías cada 24 horas. El forrajeo local y la requisición de recursos en las inmediaciones del campamento agotaron la biomasa, disponible en la llanura de Troya en cuestión de semanas. Sin una línea de suministro naval constante desde la península griega, la fuerza invasora habría colapsado por inanición antes de finalizar el primer invierno operativo. Ante la imposibilidad de quebrar las murallas y la inviabilidad de sostener el sitio únicamente con recursos importados desde su territorio de origen, el comandante supremo Agamenón modificó la doctrina táctica de la coalición. El ejército aqueo se transformó de una fuerza de invasión estática a una corporación de incursión y piratería, a gran escala. La estrategia consistió en aislar a Troya de su esfera de influencia económica, desmantelando sistemáticamente su red de ciudades satélite, puertos aliados y centros de producción agrícola en las islas y costas vecinas. El objetivo era doble: privar a la ciudadela principal de sus ingresos arancelarios y suministros externos, y, simultáneamente, inyectar capital líquido, alimentos y mano de obra esclava en la economía del campamento griego para financiar la continuidad del asedio. En la ejecución de esta fase de la guerra económica, la unidad de infantería pesada y asalto anfibio de los mirmidones, bajo el mando táctico de Aquiles, asumió el rol de contratista principal para la adquisición de recursos. Durante los primeros 9 años del conflicto, Aquiles no se mantuvo a la espera frente a las puertas de Ilión.
Los registros operativos documentan que el comandante y su escuadrón ejecutaron operaciones de asalto, focalizado contra 23 ciudades y asentamientos urbanos en la región de la Troade y el mar Egeo Oriental. Estas incursiones no eran escaramuzas aleatorias, eran misiones de extracción de activos calculadas con precisión milimétrica. La metodología de asalto de los mirmidones se basaba en la velocidad de despliegue y la neutralización inmediata de la resistencia local. Utilizando sus 50 naves de transporte rápido, la unidad ejecutaba desembarcos sorpresa en las costas de ciudades como Lirneso, Pedaso, Tebas bajo el Placos, y las islas de Lesbos y Ténedos. Al carecer estas urbes periféricas de la infraestructura defensiva masiva de la capital troyana, la infantería hiperdensa de Aquiles perforaba sus guarniciones locales en cuestión de horas. Una vez neutralizada la cadena de mando local, los ingenieros logísticos procedían a la recolección sistemática de los activos de alto valor. Se confiscaban los rebaños de ganado bovino y ovino para asegurar la provisión de proteínas del ejército principal. Se vaciaban los graneros municipales y se expropiaban los metales preciosos y aleaciones de bronce de las tesorerías locales. El activo más lucrativo extraído de estas operaciones, sin embargo, era el capital humano. La población civil superviviente de las ciudades saqueadas era clasificada, procesada y transportada de regreso al campamento base en la costa de Troya. Las unidades humanas con habilidades técnicas, especialmente las mujeres capacitadas en la manufactura textil, la preparación de alimentos y la gestión sanitaria, eran distribuidas entre la oficialidad griega como botín de guerra y herramientas de trabajo esclavo. Este flujo constante de mano de obra forzada era el componente invisible que permitía a los soldados griegos mantenerse enfocados exclusivamente en las tareas de guardia perimetral y mantenimiento de armamento, delegando la logística de supervivencia diaria a la población cautiva. Esta dependencia absoluta hacia las operaciones de incursión generó una alteración severa en el equilibrio de poder dentro del alto mando aqueo. Agamenón ostentaba la autoridad ejecutiva y el título de comandante en jefe debido a que había aportado la mayor cantidad de naves y tropas conscriptas al inicio de la campaña. Sin embargo, en términos de rentabilidad táctica, la unidad de Aquiles operaba como el motor financiero y logístico que mantenía a flote a toda la coalición. Los mirmidones, representando apenas una fracción del 2,5% de las fuerzas totales, eran responsables de la captura de la inmensa mayoría de los recursos vitales. Esta asimetría en la producción de resultados fácticos versus la distribución de la autoridad formal creó una tensión estructural en la cadena de mando, una fricción operativa que eventualmente desembocaría en una huelga directa por parte del principal proveedor de fuerza letal. A la par de las tensiones internas, el factor biológico ejercía una presión constante sobre la viabilidad del asedio. Mantener a 100.000 individuos en un campamento estático, cerca de una zona pantanosa en la desembocadura de los ríos Escamandro y Simois durante casi una década, generó un colapso inevitable en los protocolos de saneamiento. La acumulación de desechos biológicos, la contaminación de las fuentes de agua dulce superficiales y la proximidad de los animales de carga crearon el vector de transmisión perfecto para las enfermedades infecciosas. Los textos antiguos atribuyen estas epidemias a las flechas del dios Apolo, pero la epidemiología militar las identifica como brotes masivos de disentería, fiebre tifoidea y malaria. La atrición por agentes patógenos superó con creces a las bajas producidas por el combate cuerpo a cuerpo, diezmando periódicamente la capacidad operativa de las falanges griegas y obligando a los comandantes a incinerar miles de cuerpos en piras funerarias continuas para evitar la putrefacción total del campamento. El asedio prolongado de Troya se define, por tanto, como un ejercicio extremo de resistencia macroeconómica y biológica. La llanura costera se transformó en un ecosistema de desgaste donde dos maquinarias estatales colisionaron sin la capacidad técnica para aniquilarse mutuamente de forma rápida. La ciudadela amurallada no poseía la fuerza de proyección ofensiva necesaria para expulsar a la flota invasora hacia el mar, y la coalición invasora no contaba con la ingeniería de asedio requerida para vulnerar el blindaje de piedra de la ciudad.
El conflicto quedó estancado en un equilibrio termodinámico violento, sostenido únicamente por la inyección constante de recursos externos y la aplicación sistemática de la violencia táctica sobre las redes de suministro regionales, hasta que la ruptura de la cadena de mando griega alteró los parámetros de la contención. Para la fase culminante de su despliegue operativo en el teatro de Anatolia, y tras una serie de incidentes logísticos que resultaron en la pérdida de su equipamiento estándar, el comandante Aquiles requirió la manufactura de un sistema de defensa de próxima generación. Un operador de infantería pesada, sin importar su nivel de hiperdensidad ósea o acondicionamiento biomecánico, no puede ser desplegado en la vanguardia de una zona de combate saturada de proyectiles sin un hardware que garantice la desviación de vectores cinéticos de alta velocidad. Para satisfacer este requerimiento crítico, la administración logística de la coalición aquea no recurrió a los armeros del campamento base. El contrato de manufactura fue adjudicado a la máxima autoridad en ingeniería metalúrgica y armamentística del ecosistema griego, la entidad operativa identificada en los registros como Hefesto. El análisis de las instalaciones de manufactura de este ingeniero revela un nivel de industrialización que desafía los parámetros tecnológicos convencionales de la antigüedad. A diferencia de las forjas de tracción manual operadas por los artesanos humanos, el complejo de Hefesto operaba bajo un sistema de automatización industrial avanzado, presumiblemente alimentado por la energía geotérmica de una fisura volcánica. Los textos operativos describen la presencia de trípodes autopropulsados que se desplazaban por el taller, mediante ruedas direccionales y asistentes mecánicos forjados en oro que poseían capacidad de procesamiento de voz y ejecución de tareas complejas. Traducido a la nomenclatura de la física aplicada, el contratista utilizaba plataformas de transporte autónomas y robótica básica de ensamblaje para manipular aleaciones incandescentes en entornos de temperatura extrema, eliminando el margen de error humano y la fatiga térmica durante la producción del equipamiento. El componente central y más sofisticado de la nueva panoplia era el escudo. La ingeniería aplicada en este dispositivo descartó el uso de una simple placa de bronce macizo, optando por el diseño de un sistema de blindaje compuesto estructurado en múltiples capas concéntricas. Esta metodología de construcción es el equivalente fáctico de la armadura espaciada y los materiales, compuestos utilizados en los vehículos de combate de infantería modernos. Las especificaciones exactas del escudo exigían la integración térmica de 5 estratos metalúrgicos distintos. La configuración constaba de 2 capas externas forjadas en aleación de bronce de alta dureza, 2 capas intermedias compuestas de estaño altamente maleable y un núcleo central macizo de oro puro. Toda esta estructura metálica estaba respaldada por múltiples capas prensadas de cuero de buey crudo. El propósito de esta arquitectura de 5 capas no era la ostentación de riqueza, sino la maximización de la disipación de energía cinética. Cuando un proyectil pesado, como una jabalina o una lanza impulsada a velocidad terminal, impactaba contra el dispositivo, iniciaba una secuencia de transferencia de energía milimétrica. La capa exterior de bronce rígido tenía la función de desafilar o fracturar la punta de bronce del proyectil, invasor mediante la dureza pura. Si la energía cinética del ataque era suficiente para perforar este primer estrato, el proyectil penetraba en las capas intermedias de estaño. El estaño, al poseer un punto de fluencia y una resistencia a la tracción mucho menores, no intentaba detener el objeto de forma abrupta en su lugar. Se deformaba plásticamente alrededor de la cabeza de la lanza, atrapándola y disipando la fuerza de avance mediante fricción lateral. El núcleo de oro proporcionaba una inercia de masa inmensa para evitar que el escudo retrocediera bruscamente contra el cuerpo del operador, mientras que el recubrimiento interno de cuero actuaba como un amortiguador acústico y mecánico, absorbiendo la onda de choque residual y previniendo la fragmentación interna del material hacia el torso del usuario. Más allá de su inigualable resistencia balística, la superficie exterior del escudo funcionaba como un dispositivo de guerra psicológica y almacenamiento de datos visuales. El ingeniero Hefesto grabó en relieve una serie de anillos concéntricos que contenían representaciones microscópicas de la infraestructura macroeconómica y el orden cosmológico del mundo conocido.
El disco exterior mostraba las constelaciones de las Pléyades, las Híades, Orión y la Osa Mayor. En un análisis estrictamente táctico, esto convertía al escudo en un astrolabio gigante, una herramienta de navegación analógica que permitía calcular coordenadas geográficas y ciclos estacionales en el campo de batalla. Los anillos interiores proyectaban el ciclo completo de la civilización, operaciones agrícolas masivas, procesos de recolección, el funcionamiento del sistema judicial civil y el asedio táctico a una ciudad fortificada. Durante el combate activo, esta superficie altamente pulida y saturada de información geométrica operaba como una contramedida óptica. Al reflejar la radiación lumínica del Sol, la matriz de imágenes brillantes y en constante movimiento sobrecargaba el centro de procesamiento visual del adversario. El infante enemigo no solo se enfrentaba a un muro de bronce, sino a un destello cegador que proyectaba la totalidad de la maquinaria industrial, agrícola y militar humana, induciendo un estado de parálisis cognitiva por exceso de estímulos visuales instantes antes de que el comandante Aquiles ejecutara el golpe letal. Era, a nivel fáctico, la integración de una base de datos topográfica con un sistema estroboscópico de deslumbramiento táctico. La protección del chasis biológico del operador se completaba con una coraza pectoral masiva, forjada con un grado de refracción luminosa que los registros describen como equivalente al brillo de una llamarada térmica. Esta coraza estaba diseñada ergonómicamente para proteger los órganos vitales sin restringir la expansión pulmonar extrema que requería el comandante durante los asaltos de hiperventilación. El yelmo, fabricado en una aleación pesada, presentaba 4 placas protectoras faciales y una cresta superior de crin de caballo en filamentos de oro. La función de este diseño craneal excedía la simple protección contra el trauma contundente. Poseía una arquitectura acústica específica. La caja de resonancia del casco estaba calibrada para que, cuando el operador emitiera una orden a nivel de grito o un alarido de combate, el sonido se amplificara direccionalmente, proyectando una firma acústica capaz de desestabilizar la moral de las líneas enemigas y romper formaciones, sin necesidad de contacto físico. El elemento más revelador de la panoplia, desde la perspectiva de la biomecánica aplicada, fueron las grebas diseñadas para la protección de las extremidades inferiores. A diferencia de las protecciones de espinilla estándar manufacturadas en bronce rígido, Hefesto forjó las grebas de Aquiles utilizando una aleación basada casi enteramente en el estaño. En la metalurgia militar, el estaño es considerado un material demasiado blando y maleable para servir como armadura primaria. Sin embargo, esta selección de materiales respondía a una necesidad anatómica crítica del usuario. Como se analizó en la evaluación del perfil biológico de Aquiles, su sistema muscular operaba con una fuerza de contracción exponencial y sus tejidos blandos ya poseían una hiperdensidad que resistía cortes superficiales. Si el ingeniero hubiera instalado grebas de bronce rígido sobre las pantorrillas del comandante, la inmensa expansión muscular de los gemelos y el sóleo durante un salto táctico o un sprint explosivo habría chocado contra las paredes metálicas inamovibles. Esto habría generado un síndrome compartimental agudo, cortando el flujo sanguíneo y provocando un colapso isquémico en las extremidades inferiores del propio operador en cuestión de minutos. La aleación de estaño Pliant resolvía este problema logístico. El material se moldeaba dinámicamente alrededor del músculo en expansión, flexionándose y adaptándose a la alteración del volumen anatómico sin restringir la potencia de salida mecánica de la pierna, al mismo tiempo que proporcionaba un recubrimiento secundario contra proyectiles de baja velocidad que pudieran intentar alcanzar la zona posterior expuesta del tendón calcáneo. La recepción e integración de este hardware militar compuesto completó la optimización de la unidad de combate. La suma de un chasis biológico con densidad ósea anómala, emparejado con un sistema de blindaje de 5 capas capaz de absorber impactos de velocidad terminal, un yelmo de amplificación acústica y un escudo equipado con contramedidas ópticas, transformó al comandante de los Mirmidones en una plataforma de aniquilación sin equivalente en el teatro de operaciones de la Edad del Bronce. La dotación de esta tecnología eliminó la dependencia de Aquiles respecto a las tácticas defensivas convencionales.
preparándolo estructuralmente para abandonar el esquema de guerra de trincheras y ejecutar misiones de asesinato selectivo de alto valor estratégico dentro de la zona de exclusión troyana. La estructura organizativa de la coalición aquea, desplegada en la llanura costera de Anatolia, no operaba bajo los parámetros de un ejército nacional unificado moderno, regido por un sistema de rangos estandarizado y lealtad incondicional al Estado. Su arquitectura logística y política se asemejaba más a la de un consorcio corporativo o un sindicato de contratistas militares independientes. El comandante supremo, Agamenón, ostentaba la posición de director ejecutivo basando su autoridad en el volumen de capital aportado a la campaña. Poseía la flota más grande y el mayor número de tropas conscriptas. Sin embargo, los líderes de los distintos contingentes, como Odiseo, Áyax o Aquiles, funcionaban como accionistas mayoritarios y comandantes de fuerzas mercenarias privadas. La cohesión de esta red militar no se mantenía mediante el patriotismo, sino a través de un contrato de distribución de dividendos. La moneda de cambio que aseguraba la operatividad del asedio era el botín de guerra, y su reparto equitativo constituía la única garantía de estabilidad en la cadena de mando. El colapso de este delicado ecosistema financiero y logístico se originó a partir de una crisis de salud pública y mala gestión de activos durante el 10º año de operaciones. Los registros operativos documentan una epidemia de proporciones catastróficas que diezmó las líneas de infantería griegas. Si bien la terminología antigua atribuye esta atrición biológica a los proyectiles de una deidad, el análisis epidemiológico y táctico indica la propagación de una enfermedad altamente infecciosa en el campamento base. El vector de origen de este conflicto interno fue la retención no autorizada de un activo humano de alto valor estratégico. Criseida, la hija de un funcionario local de alto rango vinculado a la administración religiosa de la región. Agamenón había confiscado a esta unidad humana durante una operación de saqueo perimetral y la había integrado a su propio inventario personal, ignorando las ofertas de rescate financiero que el funcionario local había presentado ante la asamblea militar. La presión ejercida por el Estado Mayor aqueo obligó finalmente a Agamenón a liberar el activo para detener la hostilidad de las facciones locales y mitigar la crisis epidemiológica. No obstante, en la economía de prestigio del mundo antiguo, la devolución forzada de un recurso humano generaba un déficit inaceptable en el balance de poder del comandante supremo. Para compensar esta pérdida de capital y reafirmar su supremacía jerárquica frente a los demás contratistas, Agamenón ejecutó una maniobra de expropiación hostil. Mediante el uso de su autoridad ejecutiva, ordenó la confiscación inmediata de Briseida, otra unidad humana altamente cualificada que había sido asignada legalmente al comandante Aquiles como dividendo por su rendimiento táctico en el saqueo de la ciudad del Irmeso. Esta acción no desencadenó una rabieta emocional o un ataque de ira irracional, como frecuentemente lo dramatiza la narrativa poética. Desde una perspectiva fáctica y administrativa, la expropiación de Briseida representó una violación directa y calculada del contrato fundacional de la coalición. Aquiles y su unidad de élite, los mirmidones, operaban como el motor físico que sostenía la economía de toda la campaña militar. A pesar de conformar una fracción mínima del total de los efectivos, esta fuerza de infantería pesada generaba más del 90% del botín saqueado en la región periférica. Que el director ejecutivo expropiara los dividendos legítimos de su contratista más productivo para cubrir sus propios déficits administrativos constituía una falla sistémica inaceptable. Demostraba que el sistema de recompensas estaba corrupto y que el riesgo biológico asumido por los operadores de FTIA no garantizaba la retención del capital adquirido. La respuesta de Aquiles ante esta fractura legal fue de una frialdad corporativa absoluta. En lugar de iniciar un motín armado que habría resultado en una guerra civil dentro del campamento griego, el comandante aplicó la táctica de presión más devastadora a su disposición, la huelga total. Aquiles emitió la orden inmediata de cese de operaciones para la totalidad de sus batallones mirmidones. Retiró a sus 2.500 especialistas en combate cuerpo a cuerpo de la línea del frente. Ordenó el varamiento estático de sus 50 naves de transporte y suspendió todas las misiones de forrajeo logístico.
asalto anfibio y guardia perimetral. La maquinaria bélica más eficiente del mar Egeo fue desactivada y puesta en modo de reserva dentro de su propio cuadrante del campamento, transformándose en un observador pasivo del conflicto. El retiro táctico de este activo fundamental alteró instantáneamente la balanza de poder termodinámico en la llanura de Anatolia. Durante casi una década, el ejército troyano, bajo el mando táctico del comandante Héctor, había mantenido una postura defensiva conservadora. La inteligencia militar de Troya conocía perfectamente el nivel de hiperdensidad y velocidad de ruptura del comandante Mirmidón, evitando cualquier enfrentamiento en campo abierto que pudiera exponer a sus líneas a una maniobra de penetración frontal. Sin embargo, al confirmar mediante sus redes de espionaje que el escuadrón de Aquiles se encontraba inmovilizado por una disputa contractual, la administración defensiva troyana ejecutó un cambio de paradigma táctico radical. Transicionaron de una doctrina de asedio estático a una ofensiva total. Privada de su fuerza de choque y de su escudo cinético principal, la infantería aquea estándar fue incapaz de sostener la presión del contraataque. La infantería troyana, apoyada por formaciones densas de carros de guerra, avanzó sobre la llanura, obligando a los batallones griegos a retroceder de manera sistemática, sufriendo bajas masivas y perdiendo el control territorial que habían mantenido durante años. La situación alcanzó niveles críticos de colapso logístico cuando las fuerzas de Héctor lograron perforar el foso defensivo y la empalizada de madera que protegía el campamento naval griego. El objetivo operativo troyano ya no era simplemente repeler al enemigo, sino la aniquilación logística absoluta, incendiar la flota de transporte encallada en la arena. Sin esas embarcaciones, los 100.000 efectivos griegos perderían su única vía de extracción o suministro marítimo, quedando condenados al exterminio físico o a la esclavitud en suelo extranjero. Ante la inminencia de un fallo sistémico total, la junta directiva aquea, reconociendo la magnitud de su error de cálculo económico, organizó una delegación diplomática de emergencia. Los comandantes Odiseo, Áyax el Grande y Fénix fueron despachados hacia el campamento de los Mirmidones con un paquete de renegociación contractual de proporciones inéditas. Las actas de esta reunión detallan una oferta de compensación masiva por parte de Agamenón, la restitución inmediata del activo humano original intacto, el pago de 7 trípodes de bronce, 10 talentos de oro macizo, 20 calderos de cobre brillante, 12 caballos de carreras pura sangre y la cesión de la jurisdicción administrativa sobre 7 ciudades, fortificadas en la península del Peloponeso, además de la integración familiar mediante matrimonio con la dinastía real. El rechazo rotundo de esta inyección de liquidez por parte de Aquiles revela el nivel superior de su análisis de gestión de riesgos. El comandante había auditado su propia tasa de mortalidad esperada. Los modelos predictivos y los informes de inteligencia suministrados por su administración biológica de origen dictaminaban una bifurcación ineludible en su destino operativo. Si retornaba a Actia y abandonaba el contrato mercenario, su chasis biológico alcanzaría la senescencia natural tras un ciclo vital prolongado pero carente de registros históricos de alto impacto. Si continuaba operando en el teatro de Troya, aseguraría la máxima retención de prestigio y gloria militar en las bases de datos de la posteridad, pero el costo de la operación sería la terminación biológica inminente y certera de su organismo. Al evaluar la oferta de Agamenón bajo este marco de referencia, Aquiles concluyó que ninguna cantidad de activos materiales, metales preciosos o propiedades inmobiliarias poseía el valor equivalente a la integridad de su propia maquinaria celular. La huelga del contratista expuso la falsedad de la economía del asedio. El oro saqueado y los recursos humanos confiscados carecían de utilidad si el operador militar debía sacrificar su existencia física para obtenerlos en beneficio de una cadena de mando corrupta e ineficiente. El comandante griego dejó en claro que su fuerza letal no era una mercancía que pudiera ser comprada, alienada y luego readquirida mediante sobornos financieros cuando la administración central colapsaba bajo el peso de su propia incompetencia táctica. Esta parálisis operativa se mantuvo inquebrantable, permitiendo que la vanguardia troyana iniciara el procedimiento térmico de destrucción sobre las primeras líneas.
de naves aqueas. El cese de actividades de los mirmidones demuestra, de manera fáctica y sin recurrir a la dramaturgia, que en los conflictos de asedio de la antigüedad, el monopolio de la fuerza focalizada en una unidad especializada y perdensa constituía el verdadero centro de gravedad de la campaña. Al retirar su participación del mercado de la guerra, el contratista evidenció que la superpotencia griega era estructuralmente inviable sin el apalancamiento mecánico de sus operaciones de asalto. El avance de las fuerzas troyanas sobre las instalaciones navales de la coalición aquea alcanzó un punto crítico operativo durante el transcurso del 10º año de asedio. Al neutralizar la primera línea de defensas estáticas, superar la empalizada de madera maciza y cruzar el foso perimetral, la infantería enemiga logró aplicar vectores de daño térmico directo sobre las embarcaciones de transporte, encalladas en la arena de la playa. La combustión progresiva de los cascos de madera recubiertos de brea inflamable no representaba una simple pérdida de equipamiento de transporte naval, constituía la destrucción de la única plataforma de extracción logística disponible para los 100.000 efectivos, desplegados en la costa de Anatolia. Si la flota entera era reducida a cenizas, el ejército griego quedaría confinado permanentemente en territorio hostil, sin líneas de suministro marítimas viables y sometido a una aniquilación matemática por desgaste a manos de los refuerzos troyanos. En este escenario de colapso estructural inminente, la huelga estática del contratista principal amenazaba con arrastrar a su propia unidad, los mirmidones, hacia la destrucción total, dado que sus 50 naves de asalto rápido también se encontraban estacionadas dentro del radio de la zona B. Riesgo térmico. Frente a esta falla catastrófica de la seguridad perimetral y la inflexibilidad del mando central, el oficial de logística y segundo al mando de la unidad Mirmidón, el operador humano identificado en los registros como Patroclo, presentó ante el comandante Aquiles una propuesta de intervención táctica asimétrica. Aquiles mantenía su negativa absoluta a reactivar su contrato de servicios letales con la administración central del director ejecutivo Agamenón, considerando que las condiciones legales y financieras de su cese de actividades no habían sido satisfechas ni compensadas de manera justa. Sin embargo, la termodinámica del incendio propagándose en los astilleros exigía una contramedida defensiva inmediata, para preservar la integridad de su propia vía de escape. La solución operativa diseñada por el suboficial Patroclo no requería la participación biológica directa del activo principal en el combate físico, sino la explotación estratégica de su firma visual y su reputación. El plan de acción consistía en ejecutar una operación de suplantación de la identidad del comandante mediante la transferencia temporal del hardware de blindaje compuesto. Patroclo solicitó autorización formal para equiparse con la panoplia completa de Aquiles y movilizar a los 2.500 soldados de infantería pesada para repeler el asalto incendiario, operando bajo una identidad táctica falsa. La doctrina militar subyacente a esta maniobra se fundamentaba íntegramente en la guerra psicológica, la gestión del terror y el procesamiento de amenazas por parte del sistema nervioso del adversario. En el caos absoluto del combate a corta distancia, cruzado por nubes de polvo y humo de combustión, la identificación de los comandantes enemigos no se realiza mediante el reconocimiento facial preciso, sino a través del escaneo rápido de patrones visuales de alto contraste, la geometría específica del escudo, el nivel de refracción luminosa de la coraza de metales preciosos y la arquitectura acústica de la cresta del yelmo. Al vestir el blindaje forjado por la ingeniería avanzada del sector de manufactura de Hefesto, Patroclo proyectaría sobre la retina del enemigo exactamente la misma silueta óptica que el activo de asalto más letal de la coalición aquea. La inteligencia militar troyana había operado durante casi una década bajo el condicionamiento del pánico absoluto hacia esa firma visual específica, asociándola invariablemente con una tasa de mortalidad del 100% en enfrentamientos de vanguardia. El cálculo fáctico establecía que la simple reaparición de esa matriz de armadura en la línea de frente induciría un colapso sistémico en la moral y en la disciplina de formación del adversario, obligándolos a iniciar una retirada de emergencia antes de que tuvieran el tiempo o la capacidad de verificar la verdadera densidad ósea, la velocidad de contracción o las capacidades biomecánicas del usuario que realmente ocupaba el chasis.
metálico en ese momento. El comandante Aquiles analizó la viabilidad de la propuesta y aprobó la transferencia del equipo de protección, de grado superior, pero estableció parámetros operativos extremadamente rígidos y limitados para la ejecución de la misión. Patroclo recibió la directriz estricta y vinculante de confinar su vector de contraataque de manera exclusiva, a la zona de exclusión naval. Su objetivo primario y único era la neutralización directa de la amenaza térmica sobre las naves de transporte estacionadas. Una vez que la fuerza hostil hubiera sido desconectada del perímetro del campamento y empujada hacia una distancia segura, el operador secundario debía ordenar el alto al fuego inmediato y replegar a la totalidad de la unidad Mirmidón hacia sus posiciones defensivas originales dentro del campamento base. Aquiles fundamentó esta severa restricción de avance en dos variables logísticas innegociables. En primer lugar, avanzar más allá del perímetro establecido supondría exceder de forma gratuita los límites del contrato de defensa de activos propios, proporcionando una victoria táctica no remunerada a la administración corrupta de Agamenón. En segundo lugar, y de una gravedad técnica mucho mayor, el chasis biológico del oficial Patroclo correspondía estrictamente a los parámetros fisiológicos de un ser humano estándar. El suboficial carecía de la hiperdensidad ósea protectora, la velocidad de aceleración anómala y la extrema resistencia a la fatiga metabólica que caracterizaban al activo principal. Una exposición prolongada en campo abierto frente a las unidades de caballería e infantería mecanizada troyana resultaría inevitablemente en la sobrecarga del sistema biológico del operador y su consecuente terminación. Como prueba empírica de esta disparidad en las especificaciones biomecánicas, los registros indican que Patroclo fue físicamente incapaz de levantar del suelo o maniobrar la lanza balística hiperdensa de Aquiles, viéndose obligado a equiparse con armamento perforante de infantería regular compatible con su fuerza muscular limitada. El despliegue inicial de la operación de suplantación de mando constituyó un éxito táctico y psicológico rotundo. Cuando los 2.500 especialistas en combate a corta distancia de la unidad Mirmidón irrumpieron sorpresivamente en el sector de los astilleros en llamas, liderados por la inconfundible firma visual del blindaje incandescente, la reacción de la infantería y los comandantes troyanos se ajustó con una precisión matemática al modelo predictivo de guerra de información asimétrica. Al procesar la información óptica y llegar a la conclusión lógica de que el comandante Aquiles había dado por finalizado su cese de actividades corporativas, la cohesión operativa del ejército de Anatolia se desintegró en cuestión de minutos. El terror sistémico sustituyó a la disciplina de asedio. La vanguardia enemiga abandonó sus antorchas, sus arietes y sus dispositivos incendiarios, ejecutando una maniobra de retroceso desorganizada y masiva. Este colapso psicológico permitió a los escuadrones de ingenieros aqueos extinguir rápidamente los vectores de combustión y asegurar la viabilidad estructural de la flota de transporte. La fuerza de choque Mirmidón, operando con su característica sincronización implacable y aprovechando el pánico generado por el falso comandante, trituró la resistencia biológica de las fuerzas hostiles, empujando a la masa invasora fuera de las trincheras defensivas y expulsándola definitivamente hacia el terreno de la llanura abierta. Fue exactamente en este punto de la línea de tiempo operativa donde se produjo la falla de disciplina ejecutiva que desencadenaría la pérdida del hardware tecnológico y la terminación de las funciones vitales del operador. Patroclo, al experimentar el rendimiento superior del blindaje de disipación cinética absorbiendo impactos sin transferir trauma a su cuerpo y al observar la aparente facilidad de la desbandada general del enemigo, sucumbió a un fenómeno documentado de fijación de objetivo y sobreextensión táctica. Ignorando de manera deliberada las directrices de repliegue dictadas en el protocolo inicial, el oficial secundario ordenó a la falange mantener la presión de avance a alta velocidad a través de la llanura de terreno neutral, persiguiendo implacablemente a las fuerzas en retirada del comandante Héctor hasta llegar a la misma base de las murallas de piedra inclinada de la ciudadela de Ilión. Esta grave violación de los parámetros de la misión, identificada en la doctrina militar moderna como deriva de la misión o fluencia del alcance, expuso al contingente a un entorno geométrico hostil para el cual no tenían cobertura balística adecuada.
alejándolos de manera letal de su base de reabastecimiento logístico y colocándolos directamente dentro del rango efectivo de fuego concentrado de la artillería defensiva posicionada en las torres superiores de Troya. La operación ofensiva sostenida a una marcha forzada comenzó a pasar una factura metabólica implacable a la fisiología estándar del operador suplantador. La termodinámica del cuerpo humano dicta que la actividad extrema bajo el aislamiento térmico y el inmenso peso físico de una armadura compuesta de múltiples capas metálicas genera una acumulación de calor insostenible. El núcleo biológico de Patroclo comenzó a experimentar un estado de hipertermia aguda y agotamiento celular tras horas de aplicar fuerza contundente continua y maniobrar el escudo pesado. El colapso definitivo del engaño visual se produjo no por la penetración balística del blindaje pectoral, sino a causa de un trauma contundente externo por sorpresa. Los diarios de guerra describen una intervención imprevista atribuida a una fuerza ambiental exterior, que en términos de análisis físico se traduce como un impacto cinético masivo aplicado en el punto ciego del usuario, posiblemente un proyectil de alta masa o el golpe de un escudo a velocidad de embestida por la espalda. Este impacto repentino desestabilizó el centro de gravedad del operador y generó una onda de choque que fracturó los enganches de retención del yelmo de amplificación. Al caer el casco protector al suelo y rodar bajo los cascos de los caballos, la cabeza, el cabello y el rostro sudoroso de Patroclo quedaron expuestos a la luz diurna, desactivando instantáneamente el camuflaje operativo. La inteligencia troyana procesó de inmediato la nueva firma visual, confirmando sin margen de error que el individuo fatigado que se encontraba atrapado dentro de la inmensa armadura no poseía en absoluto la anatomía ni la invulnerabilidad del comandante supremo de los mirmidones. Con la ilusión psicológica destruida, la ventaja del terror anulada y el operador secundario sufriendo los efectos de la fatiga extrema y la desorientación provocada por el trauma craneal leve, la cadena de mando troyana ejecutó rápidamente el protocolo de terminación del objetivo. El primer impacto perforante fue asestado en la región dorsal por un infante troyano experto en armamento de asta, explotando la reducción drástica en la velocidad de reacción defensiva de Patroclo. Sin embargo, la aniquilación definitiva del activo fue completada personalmente por el comandante de las fuerzas de Anatolia, Héctor, quien avanzó sobre la posición comprometida y aplicó una estocada de precisión metalúrgica en la cavidad abdominal baja, penetrando el tejido blando y seccionando los órganos vitales, lo que provocó un cese inmediato e irreversible de todas las funciones biológicas del oficial griego. La muerte de este suboficial representó un impacto severo para la cadena de mando mirmidón, pero la consecuencia táctica y macroeconómica más catastrófica de esta sobreextensión fue la captura directa del hardware de grado militar. Héctor procedió de manera metódica a despojar el cadáver de la panoplia forjada por el complejo industrial de Hefesto, expropiando la coraza térmica, el yelmo y el escudo de múltiples capas para su propio uso personal. La transferencia forzada de este blindaje de asalto trasladó una ventaja tecnológica masiva al bando defensor, dejando a la unidad griega sin su oficial logístico y al activo principal desprovisto de su plataforma de protección avanzada, configurando de esta manera las condiciones mecánicas exactas para el reinicio absoluto de las operaciones, de fuerza letal a un nivel de devastación estructural superior. La confirmación visual y logística de la terminación biológica del suboficial Patroclo, sumada a la pérdida total del hardware de blindaje compuesto a manos de las fuerzas enemigas, generó una reestructuración inmediata en los parámetros operativos del comandante de la unidad Mirmidón. La recepción de estos datos de inteligencia en el campamento base no indujo un estado de duelo paralizante, sino que catalizó la cancelación unilateral y definitiva del cese de actividades. El comandante Aquiles reactivó su contrato de despliegue táctico, transformando la disputa laboral con la administración central en una campaña de aniquilación focalizada. El objetivo estratégico ya no residía en la acumulación de botín o en el mantenimiento del asedio económico perimetral. La nueva directriz operativa era la ejecución de un asesinato selectivo de alto valor. El blanco designado era el director de las fuerzas defensivas de Anatolia, el comandante Héctor, cuya eliminación fue calculada como el único método viable para desmantelar la cadena de mando troyana y
restaurar la supremacía fáctica de la coalición aquea. Para ejecutar esta misión de neutralización, Aquiles requería la restitución inmediata de su plataforma de protección. Dado que la panoplia anterior se encontraba ahora en posesión del objetivo enemigo, la red logística aquea emitió una orden de fabricación de emergencia, con máxima prioridad, al complejo industrial subterráneo gestionado por el ingeniero Hefesto. Operando bajo un protocolo de manufactura acelerada, los sistemas automatizados del contratista entregaron un segundo conjunto de armadura de nivel superior en un lapso inferior a las 24 horas. Este nuevo hardware mantenía las especificaciones de disipación cinética extrema, incorporando un escudo de múltiples capas de metales pesados y una coraza diseñada para soportar las fuerzas G generadas por la aceleración anómala del chasis biológico hiperdenso del comandante. Con la integración de este equipo, el activo militar más destructivo de la cuenca del mar Egeo fue reintroducido en la línea del frente, iniciando una ofensiva frontal que alteraría la topografía misma del campo de batalla. El redespliegue de Aquiles sobre la llanura troyana no operó bajo las tácticas convencionales de choque de infantería. El comandante ejecutó una maniobra de penetración profunda y avance sostenido, ignorando a las unidades de bajo nivel y buscando el contacto directo con la oficialidad enemiga. La aplicación de su fuerza cinética fue tan masiva que el sistema defensivo troyano colapsó de manera casi instantánea, incapaces de mantener la cohesión estructural de sus falanges frente a un operador que reclutaba el 100% de sus fibras musculares en cada impacto direccional. Los batallones de Anatolia iniciaron una retirada caótica. La presión de empuje obligó a miles de efectivos hostiles a buscar rutas de escape alternativas, empujando a una gran parte del ejército hacia el cauce del río Scamandro, la principal arteria hidrológica de la región. Fue en este entorno acuático donde la letalidad de la operación alcanzó proporciones anómalas, generando un evento documentado en la historiografía antigua como el combate contra la deidad del río. Desprovisto de interpretaciones inmateriales, el incidente del Scamandro se explica a través de la física de fluidos y la acumulación de biomasa. Aquiles ingresó al cauce del río y procedió a ejecutar una purga sistemática de las unidades enemigas que intentaban vadear la corriente. La tasa de terminación biológica impuesta por el comandante fue tan extrema que la acumulación de cientos de cadáveres, sumada a los restos de armaduras de bronce, escudos astillados y carros de guerra sumergidos, generó una presa artificial de proporciones masivas. Esta obstrucción física en el lecho del río interrumpió el flujo natural de la corriente. La acumulación repentina de presión hidrostática aguas arriba provocó un fallo estructural en los diques naturales de las orillas, desencadenando una inundación relámpago de alta velocidad. Una masa incalculable de agua y lodo se abalanzó con fuerza catastrófica sobre el área de operaciones. En este punto, las leyes de la termodinámica y la gravedad demostraron su imparcialidad. La hiperdensidad ósea y el blindaje pesado de Aquiles se convirtieron en una desventaja operativa crítica en un entorno de inmersión total. El comandante se vio obligado a suspender las hostilidades temporales y ejecutar maniobras de evasión biomecánica extrema, utilizando su potencia de salto para aferrarse a las estructuras botánicas de la orilla y extraer su masa del vector de impacto de la inundación, demostrando que incluso el hardware biológico más avanzado posee vulnerabilidades críticas ante los eventos de desplazamiento geológico a gran escala. Tras superar la crisis hidrológica y alcanzar la base de las murallas ciclópeas de la ciudadela, el campo de operaciones se despejó. La totalidad de las fuerzas troyanas supervivientes se había atrincherado tras las puertas de piedra, a excepción de una única unidad, el comandante Héctor. Posicionado en la vanguardia, Héctor funcionaba como la retaguardia táctica. Pero al confirmar visualmente la aproximación balística de Aquiles y calcular la disparidad absoluta en la capacidad de producción cinética entre ambos organismos, el líder troyano experimentó un fallo en su resolución operativa. Héctor inició una maniobra de retirada táctica a máxima velocidad alrededor del perímetro exterior de las fortificaciones. Este evento, documentado como la persecución alrededor de Troya, fue en realidad un ensayo de resistencia metabólica y limpieza de ácido láctico.
Aquiles y Héctor completaron múltiples órbitas completas alrededor de la ciudadela, mientras que la fisiología anómala del comandante Mirmidón le permitía sostener un ritmo de carrera sostenido. Sin alcanzar el punto de fatiga sistémica, el organismo de Héctor, que operaba bajo los parámetros de un humano estándar y cargaba con el peso inmenso del blindaje robado de Hefesto, colapsó rápidamente debido al déficit de oxígeno y la hipertermia. Incapaz de mantener la distancia de seguridad, el comandante troyano se vio forzado a detener su marcha y aceptar el enfrentamiento directo. El análisis de este combate singular revela la eficiencia despiadada del conocimiento técnico aplicado. Héctor se encontraba equipado con el escudo multicapa, la coraza y el yelmo que habían pertenecido originalmente a Aquiles. Sin embargo, el comandante Mirmidón había operado previamente dentro de ese mismo hardware. Conocía con precisión nanométrica sus especificaciones de diseño, sus márgenes de tolerancia y, lo más importante, sus puntos ciegos estructurales. Aquiles no gastó energía intentando perforar la placa pectoral de bronce y oro, una acción que habría resultado en la desviación inútil de su lanza. En su lugar, esperó a que el enemigo realizara un movimiento ofensivo que alterara su centro de gravedad. Durante la ejecución de un asalto frontal por parte de Héctor, la articulación entre el borde inferior del casco pesado y el límite superior de la coraza quedó momentáneamente expuesta, revelando una fracción de tejido desprotegido en la región de la columna cervical y el cuello. Aprovechando esta ventana de vulnerabilidad de apenas unos centímetros, Aquiles aplicó una estocada direccional de altísima velocidad utilizando su lanza pesada de fresno. La fuerza cinética del impacto fue calibrada con exactitud, penetró la piel, los músculos del cuello y seccionó las vías respiratorias y neurológicas principales sin cortar la tráquea por completo, asegurando la terminación inmediata de la capacidad de combate del objetivo mientras permitía una fracción de tiempo para la confirmación verbal de la victoria. El sistema biológico de Héctor se apagó de manera irreversible, marcando el éxito absoluto del asesinato selectivo. Con la aniquilación del director de las fuerzas enemigas confirmada, la doctrina militar convencional estipulaba el despojo del equipamiento de valor y la posterior negociación de un rescate financiero a cambio de la devolución de los restos biológicos a la familia del fallecido. Aquiles descartó por completo este protocolo diplomático, optando por iniciar una fase de terrorismo psicológico diseñada para fracturar permanentemente la moral de la población civil y la estructura militar restante de Troya, quienes observaban el desarrollo de los acontecimientos desde lo alto de las murallas. El comandante Mirmidón procedió a realizar incisiones quirúrgicas en los tejidos conectivos de las extremidades inferiores del cadáver de Héctor, específicamente en la región posterior de los tobillos. A través de estas perforaciones, introdujo correas de cuero crudo de alta resistencia a la tracción y ató firmemente el cuerpo al eje de tracción de su carro de guerra mecanizado. Acto seguido, Aquiles ordenó a su operario de movilidad, Automedonte, acelerar los caballos de tiro a su máxima capacidad de tracción. El vehículo inició una serie de trayectorias circulares alrededor de las murallas de la ciudadela, arrastrando el chasis biológico del comandante enemigo sobre el terreno abrasivo de la llanura. Esta acción de arrastre sostenido no respondía a un arrebato de locura irracional, sino a una táctica de profanación calculada. La fricción mecánica a alta velocidad contra la roca, la arena y los escombros metálicos tenía el propósito técnico de degradar y desfigurar la firma visual del héroe máximo de Anatolia. Al exhibir la destrucción sistemática del cuerpo de su líder frente a los receptores ópticos de todo el ejército atrincherado, Aquiles transmitía un mensaje fáctico incontestable. La capacidad de proyección de fuerza de la coalición aquea era ilimitada, y la estructura defensiva de Troya carecía de cualquier contramedida efectiva para proteger siquiera los restos físicos de su máxima autoridad. La furia cinética del comandante griego logró su objetivo primordial, neutralizando la capacidad de respuesta táctica de la ciudadela y dejando al ecosistema enemigo en un estado de parálisis analítica total a la espera del próximo avance. La terminación del comandante troyano Héctor y la subsiguiente degradación física de su chasis biológico no precipitaron la capitulación inmediata de la ciudadela de Ilión.
Aunque la cadena de mando enemiga había sufrido una disrupción crítica, la infraestructura defensiva de las murallas ciclópeas permanecía intacta. El comandante Aquiles, operando bajo un estado de movilización máxima y respaldado por el rendimiento óptimo de su blindaje, compuesto de 5 capas, tomó la decisión táctica de capitalizar el colapso psicológico del adversario. Ordenó a la infantería pesada Mirmidón iniciar un avance directo hacia las puertas esceas, el punto de acceso principal de la fortificación. Esta maniobra, sin embargo, transgredía los principios básicos de la guerra de asedio. Empujar a una fuerza de infantería de choque contra una estructura de piedra fortificada, sin el soporte de torres de asalto mecanizadas o maquinaria de demolición, expone a los atacantes a un ángulo de fuego vertical para el cual los escudos de impacto frontal no están calibrados. La administración defensiva troyana, observando la aproximación de la vanguardia aquea hacia la zona de exclusión inmediata de la muralla, desplegó su contramedida más efectiva contra la infantería hiperdensa, la artillería de precisión a larga distancia. El encargado de ejecutar esta operación de interdicción fue el operador balístico identificado como Paris. A diferencia de las tropas de choque que dependían de la fuerza bruta para perforar armaduras en combate cercano, Paris utilizaba un sistema de armamento que almacenaba y liberaba energía potencial elástica, el arco compuesto de alta tensión. La ingeniería de este dispositivo difería radicalmente de un arco de madera simple. Estaba manufacturado mediante la laminación de 3 materiales distintos: una capa interior de cuerno animal diseñada para soportar fuerzas de compresión masivas, un núcleo central de madera flexible y una capa exterior de tendones biológicos curados, optimizados para resistir la tensión extrema. Esta arquitectura de materiales compuestos permitía al operador generar un coeficiente de fuerza de tracción que superaba con creces la capacidad muscular humana estándar, almacenando una cantidad de energía cinética letal en las palas del arma. Al soltar la cuerda, la transferencia de esta energía hacia el proyectil producía una aceleración inicial explosiva. La munición utilizada para esta tarea específica no era una flecha de caza común de punta ancha, sino un proyectil de perforación de armadura, un astil de madera aerodinámico equipado con una punta de bronce maciza, cónica y de perfil estrecho, diseñada matemáticamente para concentrar toda la fuerza cinética del impacto en un radio microscópico y separar los enlaces moleculares de las mallas y corazas metálicas enemigas. El despliegue de este sistema de artillería requería una lectura precisa de las variables ambientales. El operador balístico debía calcular la velocidad y dirección del viento en la llanura de Anatolia, compensar la caída gravitacional del proyectil a lo largo de su trayectoria parabólica, fundamentalmente, identificar una vulnerabilidad geométrica en el blindaje del objetivo principal. Aquiles avanzaba cubriendo su torso y cráneo con el escudo masivo y el yelmo de amplificación acústica, anulando cualquier posibilidad de un impacto letal en los centros de procesamiento neurológico o en los órganos vitales del sistema cardiovascular. La coraza pectoral reflejaba la luz solar, dificultando la fijación del blanco. Sin embargo, la biomecánica de la locomoción humana en una carga frontal exige que las extremidades inferiores se extiendan más allá de la cobertura del escudo durante la fase de impulso de cada zancada. Fue en esta ventana de exposición nanométrica donde la física balística y la falla de ingeniería biológica convergieron. Paris ajustó el vector de ataque, apuntando deliberadamente hacia el tercio inferior de la anatomía del comandante aqueo. Al liberar la tensión del arco compuesto, el proyectil perforante surcó el espacio aéreo a una velocidad terminal, estabilizado por el diseño aerodinámico de su plumaje trasero. La literatura mitológica atribuye la guía de esta flecha a la deidad Apolo, pero el análisis fáctico lo define como un disparo de francotirador ejecutado con un cálculo balístico excepcional, posiblemente facilitado por la predictibilidad del patrón de movimiento de Aquiles, quien, debido a su hiperdensidad, no requería ejecutar maniobras de evasión lateral, manteniendo una trayectoria rectilínea constante. El impacto se registró en las coordenadas exactas de la única falla estructural del chasis biológico del activo griego, la sección posterior del tobillo, específicamente sobre el tendón calcáneo. La punta de bronce pesado no colisionó contra las grebas de estaño maleable,
sino que ingresó en el espacio libre de armadura que permitía la articulación del pie. Al carecer del acondicionamiento epigenético que dotaba al resto de su esqueleto de una densidad similar a la cerámica, el tendón estándar de Aquiles no ofreció ninguna resistencia termodinámica anómala. La energía cinética focalizada de la cabeza de bronce cortó limpiamente a través de la epidermis, la dermis y seccionó de manera total las gruesas fibras de colágeno que conectaban los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón. Las consecuencias médicas y tácticas de esta ruptura estructural fueron inmediatas y catastróficas. El tendón calcáneo opera como el cable de tensión principal que permite la flexión plantar. Sin él, es biomecánicamente imposible que un organismo humano genere la fuerza de palanca necesaria para empujar el suelo, mantener el equilibrio en bipedestación o soportar el propio peso corporal. Al cortarse este cable de transmisión de energía, el músculo gastrocnemio de Aquiles se contrajo violentamente hacia la parte superior de la pierna, carente de su punto de anclaje inferior. El comandante Mirmidón, que hasta ese milisegundo operaba como una plataforma de asalto de movilidad extrema, perdió instantáneamente el control sobre su extremidad motriz primaria. La inercia de su propio avance frontal, combinada con la incapacidad repentina para sostener su centro de gravedad y el peso masivo del blindaje, compuesto de 5 capas, provocó el colapso gravitacional del activo. Aquiles impactó contra el suelo de la llanura troyana, neutralizado no por un traumatismo craneoencefálico o una hemorragia masiva en el torso, sino por una interrupción mecánica básica en su sistema de locomoción. En el entorno de la guerra de infantería antigua, un operador de armadura pesada que pierde la capacidad de mantenerse en pie se convierte en un objetivo estático, perdiendo toda su ventaja de fuerza cinética. Aunque la herida en el tendón calcáneo no compromete órganos vitales de manera directa y no genera una exsanguinación fulminante debido a la baja vascularización del área, la caída de Aquiles selló su terminación operativa. Inmovilizado en la zona de fuego cruzado, a la sombra de las murallas enemigas, el comandante fue incapaz de aplicar sus tácticas de agresión perpetua. Los protocolos de seguridad perimetral de las fuerzas de Anatolia dictan que, una vez que el objetivo primario fue derribado, los escuadrones de infantería ligera y los arqueros troyanos concentraron su fuego de cobertura sobre las articulaciones y zonas de tejido blando expuestas del comandante caído, induciendo un shock sistémico, pérdida progresiva de fluidos biológicos y, finalmente, el cese total de la actividad neurológica de la unidad de élite más valiosa de la coalición aquea. La caída del comandante Mirmidón desencadenó una operación de recuperación logística de extrema urgencia por parte del alto mando griego. El objetivo no era la provisión de atención médica, ya que la terminación biológica había sido confirmada, sino la extracción del hardware tecnológico y la prevención de una victoria de propaganda enemiga. Los comandantes Áyax el Grande y Odiseo ejecutaron una maniobra de asalto coordinado. Mientras Odiseo establecía un perímetro de supresión utilizando su propia unidad de infantería ligera para mantener a raya a las fuerzas de recuperación troyanas, Áyax, el operador con mayor masa muscular estática del ejército griego, cargó el chasis biológico inerte de Aquiles y su pesada armadura compuesta sobre sus hombros, transportando el inventario completo de regreso a la seguridad de las trincheras navales. El análisis de la carrera operativa del comandante Aquiles concluye así con una lección ineludible sobre la ingeniería de sistemas militares. El diseño de una unidad de combate que concentra el 99% de sus recursos en la hiperdensidad ofensiva y el blindaje pesado, pero ignora la protección de un solo eslabón biomecánico crítico, está matemáticamente destinado al fracaso. La coalición aquea dependió financieramente y tácticamente de este contratista casi invulnerable para mantener el asedio durante una década. Sin embargo, la balística troyana demostró empíricamente que la aplicación de una fuerza perforante modesta, si es dirigida con precisión absoluta hacia el punto de falla estructural adecuado, posee la capacidad de desconectar y destruir a la maquinaria de asalto humano más avanzada de la Edad del Bronce.